La lluvia caía como una cortina de cuchillas, fría e incesante, sobre los restos humeantes del pueblo de Santoribio. Las casas eran esqueletos carbonizados y entre los escombros aún ardían brasas, tiñendo el cielo nocturno con un resplandor sangriento. En el centro de lo que una vez fue la plaza principal, colgaba de la torre del reloj un cuerpo mutilado, sus entrañas esparcidas como un mensaje sombrío para cualquiera que osara entrar. Nadie hablaba ya de Santoribio, nadie, excepto aquellos que aún cazaban. A través del barro, avanzando con pesadez, se movía una figura cubierta de sangre seca y trozos de carne humana adheridos a su torso desnudo. Su respiración era pesada, animal. La piel brillaba bajo la luna, marcada tanto por cicatrices antiguas como recientes. Sus ojos, amarillos e inyectados en sangre, no parpadeaban. Era el último de su manada. Era Irahel, y había venido a cumplir una promesa: destruirlos a todos. Irahel no siempre fue un monstruo. Antes tuvo un nombre común, una vida humana, incluso amor. Pero los humanos no perdonan lo que no entienden. Cuando se transformó por primera vez en los bosques de niebla, lo capturaron, lo torturaron, lo marcaron como un demonio. Fue en aquella jaula de hierro oxidado donde conoció el verdadero significado de la crueldad humana. No fue la luna quien lo convirtió en bestia, fue el miedo de los hombres. La noche en Santoribio fue solo el comienzo. Irahel no buscaba venganza por sí mismo, sino por todos los suyos, quemados vivos, acorralados, desollados vivos por un escuadrón secreto del gobierno, el Círculo de Plata. Ellos eran los verdaderos monstruos. Entrenados para matar sin preguntar, cada combatiente del círculo llevaba consigo balas de plata bendecidas y una cruz tallada en la lengua. Creían servir a Dios, pero en realidad solo avivaban una guerra que nunca entendieron. Irahel se deslizó por un callejón oscuro, olfateando. En el aire se mezclaba el olor del miedo humano y la carne en descomposición. Detrás de un muro había 3 soldados del círculo, custodiando lo que quedaba de un refugio. Eran jóvenes, novatos, no sabían lo que significaba enfrentarse a un lobo de verdad. Irahel enseñó los colmillos, que brillaron. En un instante se lanzó hacia adelante y destrozó el cráneo del primero con sus garras. El segundo no tuvo tiempo ni de gritar antes de que sus intestinos colgaran como una guirnalda en la pared. El tercero corrió. Una decisión equivocada. La persecución duró menos de 20 segundos. El soldado corrió hacia la iglesia, esperando encontrar protección en el altar. Irahel le permitió llegar. Le regaló esa falsa esperanza. Observó cómo suplicaba, rezaba, sollozaba. Luego lo abrió en canal desde la garganta hasta el pubis, dejando que el cuerpo se derrumbara sobre el altar como un sacrificio blasfemo. No había Dios que protegiera a los cazadores, pero Irahel no estaba solo. En las sombras de las montañas, otros despertaban. Algunos llegaban del norte, de los valles helados donde la gente desaparecía sin dejar rastro. Otros emergían del sur, de cavernas ancestrales donde el agua se teñía de rojo bajo la luz de la luna. Manadas enteras comenzaban a moverse, impulsadas no por la venganza, sino por la llamada del Alfa primigenio. Esta criatura, olvidada por todos excepto los más ancianos, había dormido durante siglos bajo el desierto de Atacama. Los susurros hablaban de un lobo que caminaba sobre 2 patas, tan alto como un edificio de varios pisos, con ojos que enloquecían. Irahel no lo conocía personalmente, pero lo sentía. Cada noche, sus sueños eran desgarrados por visiones: arena candente, sangre hirviendo al sol y un aullido que hacía temblar la tierra. El despertar del Alfa se acercaba, y con él, la última guerra. Mientras los humanos se preparaban para elecciones y festividades, la verdadera batalla maduraba en los márgenes de su mundo. Aldeas desaparecían, torres eléctricas eran arrancadas de raíz, los caminos se cubrían de huellas inexplicables.
El gobierno ocultaba la verdad, como siempre. Hablaban de cárteles, de rebeliones, pero los cuerpos que encontraban no morían por balas. Estaban desgarrados, devorados, desmembrados. Y los testigos supervivientes hablaban de aullidos, de ojos brillantes, de sombras con garras. En una noche especialmente clara, Irahel llegó a Valparaíso. No vino a esconderse, vino a desafiar. Subió a las colinas y aulló, rasgando el aire con un sonido parecido al de cuchillos al dispersarse. Las alarmas de los coches se activaron, los perros se enloquecieron, y en el puerto, sin explicación, un buque de guerra explotó. Ese era su mensaje. He llegado. En respuesta, el Círculo de Plata activó su arma principal, el proyecto Hécate, una unidad de híbridos humano-lobo, criados en laboratorios y programados para una obediencia insensible. Eran rápidos, fuertes, inteligentes. Y lo peor, no tenían alma. Uno de ellos, denominado D7, fue enviado a cazar a Irahel. Lo alcanzaron en las ruinas de un hospital. La batalla duró más de 1 hora. D7 atravesó el abdomen de Irahel con una lanza de tungstino. Irahel le arrancó un brazo de un mordisco. Ambos resultaron gravemente heridos, pero el híbrido escapó, dejando tras de sí un rastro de aceite y sangre. Irahel, exhausto y desangrándose, se derrumbó en los brazos de una anciana que lo llevó a una choza en las afueras. Ella no tenía miedo. Había visto cosas peores. Mientras lo curaba, le habló de un antiguo códice, escondido bajo la ciudad de Cusco. En él se encontraban los verdaderos nombres de todos los hijos de la luna. Conociendo esos nombres, se les podía convocar, unirlos, desatar la guerra de los 1000 colmillos. Irahel lo supo, no tenía elección. Debía llegar allí antes que el círculo. El camino a Cusco se convirtió en una odisea bañada en sangre. En Arequipa fue atacado por una manada hostil, lobos mercenarios que trabajaban para los humanos. El enfrentamiento fue una danza brutal de garras y colmillos. El líder de la manada, un coloso de 3 metros de altura llamado Jarcón, le rompió una pierna a Irahel, pero Irahel le arrancó el corazón con sus propias manos. Solo uno salió vivo. Solo uno continuó el camino. Ahora la luna llena se alzaba sobre las ruinas del mundo antiguo. Irahel, cubierto de ceniza, con los ojos fijos en el horizonte, sabía que estaba cerca. El códice llamaba. La guerra se aproximaba. Y esta vez no habría piedad, ni para los humanos, ni para las bestias. Irahel descendió a las sombrías catacumbas de Cusco, donde el aire estaba impregnado de antigüedad y descomposición. Los muros de piedra estaban inscritos con símbolos dejados por aquellos que, incluso antes de los incas, conocían la luna como madre y muerte a la vez. Oía sus susurros al pasar junto a sepulcros, donde los esqueletos mostraban marcas de garras y los cráneos estaban partidos desde dentro. Este laberinto era una prueba no para el cuerpo, sino para el espíritu. Aquí, los débiles enloquecían. Irahel sintió como algo se removía en su interior. No miedo, no. La luna. Se acercaba, y con ella despertaba una furia ancestral. Llegó a una sala de obsidiana, donde en el centro se alzaba un monolito cubierto de inscripciones en una lengua desaparecida. Cuando Irahel lo tocó, una llamarada de dolor lo consumió. En su conciencia destellaron nombres, rostros, colmillos, rugidos y muerte. El códice había despertado. Había entrado en su sangre. Ahora los conocía a todos, a cada lobo, vivo y muerto, cada voz, cada poder. Con este conocimiento no llegó la iluminación, sino el hambre, insaciable, desgarradora. Pero en ese momento, las catacumbas temblaron. El Círculo de Plata había llegado. No traían consigo hombres, sino máquinas, bestias biomecánicas, una amalgama de voluntad y acero, con cuchillas en lugar de manos y rostros ocultos bajo máscaras de plata. Habían sido creadas específicamente para matar hombres lobo.
3 irrumpieron en las catacumbas, cazadores autómatas que llevaban la marca del proyecto Hécate. El primero se abalanzó sobre Irahel con un rugido, liberando garras de cadena. No llegó al segundo envite. Irahel le desgarró la garganta con los dientes. El segundo le asestó un golpe en el costado, cortando carne y hueso, pero recibió a cambio tal explosión de fuerza que lo lanzó contra la pared, donde se hizo pedazos. El tercero no era como los otros. Conocía los movimientos de Irahel, los repetía, reflejaba cada ataque. Irahel comprendió. Era D-7, el que había escapado. Solo que ahora era más grande, más frío, más silencioso. Con cada golpe atravesaba el cuerpo del hombre lobo. Su enfrentamiento recordaba la lucha de dos elementos. Las piedras crujían, los muros se derrumbaban. Irahel entendió que no vencería con fuerza bruta. Cerró los ojos, dejó que el códice entrara en él, y entonces su cuerpo tembló. De su pecho brotó un rugido de tal poder que el suelo bajo sus pies se hundió. De la oscuridad comenzaron a salir otros. Primero 3, luego decenas. Todos eran lobos, todos habían oído la llamada. Todos estaban ligados a Irahel ahora, como una sola sangre, y se abalanzaron sobre D7 como un huracán de garras y colmillos. Él luchó, se liberó, aplastó cráneos, pero la manada no conocía la piedad. Cayó. Sus extremidades quedaron esparcidas por las catacumbas, y su cráneo, partido y colgado de una cadena como trofeo. La victoria no era definitiva, era una advertencia. Al salir al exterior, Irahel se encontraba en la cima del mundo, rodeado de sus nuevos hermanos. Ahora no eran individuos solitarios, eran un ejército. Veía en sus ojos lo que él mismo sentía, el cansancio del miedo, la sed de venganza. Marchaban hacia el norte, hacia la frontera. En su camino no había clemencia, ni para los humanos, ni para aquellos que los habían traicionado. Las ciudades, una tras otra, se convertían en mataderos. Los canales de televisión solo mostraban carnicerías sangrientas antes de que las pantallas se apagaran para siempre. La gente intentaba huir, pero la muerte era más rápida. El alfa, el que dormía bajo las arenas, despertó. Su rugido partió el cielo sobre el desierto. Sus ojos brillaron como dos soles, y la arena bajo él hirvió. Era más viejo que todos, más alto que los edificios, tan ancho como una calle. Su cuerpo estaba cubierto de antiguas inscripciones que pulsaban como venas. No hablaba, no pensaba, solo conocía una verdad, la purificación. Caminaba por el desierto y todo ser vivo se extinguía, y tras él las sombras, los más antiguos, aquellos que existían incluso antes que los hombres. No eran hombres lobo, eran algo peor. Irahel sintió su llegada como un latido del corazón. Sabía que la batalla no sería por venganza, ni por supervivencia, sino por la existencia misma. El Círculo de Plata, comprendiendo que perdía, inició la última fase, una retirada táctica. Pidieron apoyo del otro lado del océano. A su lado se pusieron ejércitos, drones, inteligencia artificial. Lo llamaron Operación Esterilización. Todo lo que se moviera debía ser destruido. Pero en la noche, cuando la luna se tiñó de sangre, comenzó la última batalla. Los hombres lobo se congregaron en un campo cerca de Aguascalientes, en el corazón de los Andes. Contra ellos, tanques, cazas, cientos de miles de soldados. En el aire flotaba el olor a azufre, humo y descomposición. Irahel lideró a su manada con un grito que cortó el aire como una cuchilla, y en el campo comenzó una masacre que hizo temblar la propia tierra. Irahel estaba en todas partes. Desgarraba armaduras, rompía cuellos, aullaba cuando caían sus hermanos, caía y se levantaba, cubierto de su sangre y la ajena. Luchó contra un general del Círculo, un mutante caníbal con 6 brazos afilados como cuchillas. La batalla duró una eternidad. La tierra bajo ellos se convirtió en un lodazal de sangre. Venció el lobo.
sin piedad, sin compasión. Pero cuando Irahel levantó la vista, lo vio, al alfa. Se acercaba, lentamente, sin prisa. Pero cada uno de sus pasos aniquilaba filas enteras. Los hombres lobos se quedaron inmóviles. Incluso los enemigos dejaron de disparar. El tiempo se detuvo. El alfa miraba a Irahel. No estaba allí por la batalla. Estaba allí para llevárselo todo. El alfa no emitió ningún sonido. Simplemente observaba. Su mirada como un abismo que arrastraba el alma a pedazos. Incluso Irahel, imbuido del poder del códice, sintió en su interior un terror primordial. Las leyendas decían que el alfa nació la primera noche en que la luna se llenó de sangre. No podían matarlo ni con plata, ni con fuego, ni con el tiempo. Estaba por encima de los conceptos de vida y muerte. Era su origen, era el principio de todo. De repente, emitió un gruñido, no animal, sino casi humano, lleno de malicia y una vieja, omnívora hambre. En ese instante, la tierra se abrió, y de debajo de ella surgieron criaturas olvidadas hacía mucho, hienas sin ojos, cubiertas de carne podrida, bestias lupinas con rostros humanos, antiguos hombres lobo extraídos de la nada por antiguas maldiciones. Era el ejército del alfa, los malditos. Sus cuerpos no obedecían las leyes de la carne. No se les podía matar, solo desgarrarlos en pedazos y esperar que no se volvieran a ensamblar. Irahel supo. Ahora no se podía retroceder. Levantó una zarpa y aulló, una llamada a la batalla final. Los que quedaban vivos respondieron. Eran menos de 100. En contra, miles, decenas de miles. Pero en sus ojos ardía una llama. Ya no tenían miedo. Eran aquellos que habían sobrevivido a la sangre, la traición, la plata y a aquellos a quienes los hombres llamaban dioses. Eran la manada de Irahel. La batalla se encendió con una crueldad inhumana. Los hombres lobos se lanzaron contra los malditos, desgarrando sus cuerpos en pedazos, sin prestar atención a las venas que se rompían ni a los dientes que se clavaban en sus gargantas. Cada metro del campo se impregnaba de muerte. Los soldados humanos que aún quedaban, presas del pánico, disparaban a todo lo que se movía, pero las balas eran inútiles. Los caparazones de los malditos absorbían el metal como si fuera papel. Solo los colmillos de los hombres lobo podían atravesar su protección. Irahel luchaba como un monstruo. Estaba en el centro, girando como un tornado, arrancando cabezas, aplastando huesos. Su piel estaba acuchillada, un ojo arrancado, pero no retrocedía. Cada maldito asesinado lo hacía más fuerte. En su corazón no solo pulsaba lo animal, allí latía algo nuevo, algo antiguo, resucitado de la sangre y el odio. El alfa dio un paso adelante. Sus dedos se alargaron en garras, cada una del largo de un machete. Se llevó una mano al pecho, desgarró su propia carne y extrajo de sí mismo una esfera, pulsante, negra como la oscuridad condensada. Cuando la arrojó al suelo, el aire chirrió. La esfera creció hasta convertirse en un embudo negro, del que brotaron nuevos horrores. Híbridos de humanos y bestias, criaturas deformes, antiguamente hombres lobo, pero mutilados por rituales oscuros. Su mente estaba muerta. Solo conocían el dolor y la furia, y estaban hambrientos. Irahel comprendió que la guerra pasaba a otro nivel. No era simplemente una lucha por la supervivencia, era la purificación del mundo. Los humanos ya no eran jugadores, eran carne entre dos fuerzas despiadadas. Los ejércitos restantes intentaron usar cargas termobáricas, pero el alfa solo agitó una mano y el fuego desapareció como una vela en el vacío. Irahel se lanzó a la batalla contra la nueva oleada de criaturas, y con cada golpe sentía cómo algo en él cambiaba. Su cuerpo ya no era el mismo. El pelaje se oscureció, las garras se alargaron, las costillas sobresalieron. Se estaba convirtiendo en algo diferente. El códice no solo otorgaba poder, reescribía su ADN. Se transformaba en un profanado, pero conservaba la razón. Era imposible.
pero lo estaba haciendo. Sabía que su cuerpo era ahora un arma. Se había convertido en aquel que podía luchar contra el Alfa. Pero incluso en esta nueva forma, sentía que no sería suficiente. Aulló a la luna y en respuesta, ésta resplandeció, roja como la sangre. De cada rincón oculto de la tierra se levantaron aquellos que habían dormido durante siglos. Hombres lobo de la Amazonía, de Siberia, de los desiertos del Sáhara, de tumbas submarinas en Japón. Todos oyeron la llamada. Todos acudieron. La manada se convirtió en legión. Se abalanzaron sobre los malditos y las criaturas del Alfa como una tormenta. El mundo tembló. La gente, presa del pánico, se encerró en búnkeres, pero los muros no contenían la fuerza rugiente. Por todo el mundo surgieron focos. París, Ciudad de México, El Cairo, Ciudad del Cabo. Todas se convirtieron en campos de batalla. Ningún continente escapó a la masacre. Incluso en la Antártida, bajo el hielo, antiguas criaturas despertaron y se unieron a la lucha. Irahel buscaba al Alfa entre el caos. Sentía su aliento. Sentía la podredumbre en el aire, como el anticipo de un triunfo putrefacto. El Alfa estaba en la cima de una torre destruida, observando. Irahel voló hacia ella, como una marca del destino. Sus miradas se encontraron de nuevo. «No vencerás», susurró el Alfa. «Yo soy el principio». «Y yo soy el final», rugió Irahel y saltó. El choque provocó una explosión de energía. La torre se derrumbó. La tierra onduló. La manada se quedó inmóvil. El tiempo se detuvo. Esos dos luchaban por el concepto mismo de dominio. Garras contra garras. Dientes contra huesos. Oscuridad contra furia. El Alfa golpeaba el alma. Pero Irahel ya era diferente. No pertenecía ni a la luz ni a la oscuridad. Era una nueva evolución. Clavó sus garras en el pecho del Alfa y desgarró su corazón en pedazos. Pero el Alfa no murió. Su carne se deshacía, convirtiéndose en una baba negra, intentando adherirse, capturar, absorber. Irahel comprendió que no podría vencerlo físicamente. Debía cerrar el ciclo. Debía absorber al propio Alfa. Clavó sus colmillos en el cúmulo de su esencia. El mundo se oscureció. Vio milenios de dolor, cientos de guerras, la muerte de dioses y el nacimiento de la noche. Pero no retrocedió. Lo tragaba, lo digería, se transformaba. Y cuando todo se calmó y el polvo se asentó, la manada lo vio. Estaba solo, desnudo, en forma humanoide, pero sus ojos brillaban con la luz de una luna ancestral. No era un dios, ni una bestia, ni un hombre. Era un nuevo mundo. La manada lo miraba en silencio. Estaba de pie, rodeado de ceniza, sangre y los restos de una era desaparecida. El viento susurraba palabras antiguas, como reconociendo su derecho a ser aquel que había trascendido. Se llamaba Irahel, pero el nombre ya no importaba. Era portador de oscuridad y luz, carne del pasado y del futuro, y dentro de él ahora no solo vivía el Alfa, sino todas sus víctimas, todo el dolor que aquel había causado jamás. Lo sentía pulsar en su interior, como lava ardiente bajo la piel, una fuerza que podía salvar o destruir los restos del mundo. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, el cielo cambió. Se abrió como una tela rasgada desde dentro, y a través de las grietas fluyó un frío, no físico, sino metafísico, primordial. El espacio aulló, el tiempo vaciló. De las fisuras aparecieron ellos, figuras parecidas a seres, pero sin cuerpos. Eran contornos, sin rostros, sin olor, sin sombras. Su aparición fue acompañada por la desaparición total del sonido. Todo ser vivo se paralizó. Incluso los malditos se detuvieron. Irahel sintió un terror que no provenía del corazón. Surgía en los huesos, en el propio aire. Eran los antiguos. No un mito, no una leyenda, sino lo que existía antes de todo. Antes de los hombres lobo, antes de la humanidad, antes de la luna. Su llegada significaba el fin. No un apocalipsis,
sino la desaparición absoluta de la realidad. Lo que el Alfa había intentado evitar destruyendo a la humanidad era solo un gesto débil y desesperado contra esta invasión. Él era un monstruo, pero sabía, si los antiguos salían a la superficie, no quedaría nada. Uno de ellos se acercó. No se le podía ver con los ojos. La mente misma creaba imágenes para poder percibir de algún modo su presencia. Para Irahel parecía un gigante de carne, formado por dioses muertos. No habló. Clavó su esencia en la mente de Irahel. Has absorbido lo que no debías. Ahora eres un puente. Llegamos a través de ti. Eres nuestro recipiente. Irahel gritó. La tierra bajo él crujió, se movió, como si todo el continente temblara por su dolor. Sentía cómo su conciencia se desintegraba. El Alfa en su interior también gritaba. Sus almas se aferraban como bestias, pero la ola que venía de fuera los desgarraba en pedazos, como muñecos de papel. La manada se lanzó hacia él, pero fueron repelidos por una ola invisible. Muchos murieron al instante. Los corazones explotaron, los ojos se derritieron, los huesos se quemaron. Los demás temblaban, aferrados al suelo, incapaces de acercarse. Y entonces, de entre las ruinas, resurgió ella, Lika, aquella que una vez fue hija del último jefe supremo de la manada de la luna de sangre, aquella que murió en las montañas salvando a Irahel. Pero ahora era diferente. Sus ojos brillaban con una fría luz blanca. Se acercó a Irahel sin sentir miedo. De su cuerpo goteaba agua negra, y cada uno de sus pasos dejaba huellas bajo sus pies en las que desaparecía la hierba. Yo fui la primera en hacer un pacto con ellos, dijo. Puedes cerrar el portal, pero debes morir, completamente, sin dejar rastro, sin renacimiento, sin memoria. Irahel la miraba mientras todo hervía en su pecho. Su furia, su inicio animal, su humanidad. No quería desaparecer. Quería vivir, liderar la manada, construir un nuevo orden. Pero sentía cuán delgada se había vuelto la frontera entre los mundos, y si se derrumbaba, incluso la muerte se volvería imposible. Se volvió hacia la manada. Váyanse, escóndanse, no regresen hasta que todo se calme, dijo. Su voz ya no sonaba como una voz, era el eco de todo el dolor que había vivido el planeta. Pero uno se quedó, un cachorro de lobo. Joven, apenas se sostenía sobre sus patas, quemado, pero lleno de determinación. Se llamaba Tarín. No estás solo. Si te vas tú, nos vamos nosotros, hasta el final. Irahel lo miró. Sus ojos temblaron, y luego rugió, un rugido que rasgó el cielo. Se elevó en el aire, reuniendo toda su fuerza, toda su ira, todo su dolor. Convocó una tormenta de carne, magma y sangre. Desplegó su esencia, y la clavó en la fisura entre los mundos. Todo estalló en llamas. Por un instante, todo el planeta se volvió blanco. No había ni luz ni oscuridad, solo vacío. Cuando todo se calmó, todo había cambiado. Los antiguos desaparecieron. El portal se cerró. Pero Irahel no estaba. En su lugar estaba Tarín. En sus ojos ardía una luz débil, casi imperceptible. Una parte de Irahel había pasado a él. Su esencia, su elección, su voluntad. La manada salió de sus escondites. Rodearon al joven. Temblaba, pero se mantenía en pie. Y en algún lugar, en las profundidades de la tierra, en el mismísimo centro de aquella torre donde cayó el Alfa, comenzó a sonar un pulso. Nuevo, apenas perceptible, pero vivo. La noche descendió sobre una tierra sin estrellas. La luna ya no iluminaba los cielos. Desde que se cerraron los portales, parecía haberse apagado. Todo alrededor respiraba incertidumbre. El aire se volvió más silencioso, más denso, como si el propio mundo contuviera la respiración. Tarín estaba de pie en medio del páramo, entre cenizas sangrientas, sintiendo cómo algo nuevo fluía por sus venas. No solo fuerza, algo antiguo, aterrador, vivo. Apretó los puños. Los dedos le temblaban.
En su cabeza resonaba la voz de Irahel, no como un fantasma, sino como parte de él mismo, como el pulso de un nuevo corazón que había despertado en su pecho. La manada se acercó. Algunos de ellos no podían mirarlo. En sus miradas había miedo y reverencia, como si ante ellos no estuviera un joven cachorro de lobo, sino algo diferente, más grande. «¿Qué ves ahora, Tarín?», preguntó una vieja loba con el hombro roto. Se llamaba Zira. Era una de las que recordaba la primera sangre. Tarín miraba en silencio el horizonte. «Veo la oscuridad que aún no ha llegado, y la luz que no podrá detenerla». «¿Te has convertido en el nuevo jefe?», susurró alguien desde las filas traseras. «No», respondió Tarín. «Me he convertido en aquel que sabe cómo debe morir un jefe». Sus palabras cayeron al suelo como una piedra en el agua. Sus ondas se extendieron por los rostros, cambiando expresiones. Algunos entendieron, otros se apartaron. Más tarde, por la noche, junto a una fogata negra que ardía sin leña y sin llama, Tarín estaba sentado solo. Observaba cómo de la oscuridad aparecían nuevas siluetas, extrañas, pero no enemigas, supervivientes, rezagaos, refugiados de otros clanes. Algunos heridos, otros medio muertos, pero todos con ojos de lobo. No venían en busca de salvación, venían en busca de la verdad. «¿Eres tú quien detuvo los portales?», preguntó un corpulento hombre lobo con ojos blancos como el hielo. «Oímos cómo murió Irahel, oímos cómo se rasgó el cielo. No murió, se convirtió en el viento que ahora tenemos en los pulmones», respondió Tarín. «Me transmitió su fuerza para que yo terminara lo que él empezó». «¿Y qué piensas hacer, cachorro?», se burló alguien a un lado. Tarín se levantó. Su voz era baja, pero todos la oyeron. «Pienso quemar todo lo que queda del viejo mundo, porque en sus grietas viven aquellos a quienes no veis, aquellos que nos miran a través de los muros, a través de los huesos, a través del tiempo». Y entonces la tierra tembló. De debajo de las ruinas, donde una vez estuvo el templo del Alfa, comenzaron a surgir destellos, rojos, desgarrados, como si la carne del mundo se rompiera desde dentro. La manada se puso en movimiento, gritos, rugidos, olor a sangre. De las grietas comenzaron a salir criaturas. Se parecían a lobos, pero alargados, distorsionados, con articulaciones de más, ojos ciegos y fauces llenas de lenguas. «¡No son lobos!», gritó Zira. «Son las sombras de aquellos que fueron devorados». Y en eso había verdad. Eran ecos de aquellos a quienes los antiguos intentaron llevarse, pero que quedaron atrapados entre mundos. Parásitos, modelados con dolor y pérdida. No tenían objetivo. Iban tras el olor de la vida. «Todos en círculo», ordenó Tarín. «Los cachorros al centro, las hembras al sur, los guerreros conmigo». Se posicionaron coordinadamente, sin preguntas, sin vacilaciones. Ya era el jefe, no por sangre, sino por llamada. Las criaturas avanzaban y el aire volvió a aullar. Uno de los engendros saltó, apuntando al rostro de una joven loba, pero Tarín se lanzó antes. Sus garras brillaron y partió a la criatura por la mitad, esparciendo la sustancia negra como si fuera barro. «Cortadles el cuello, ahí pulsa su debilidad», gritó. La batalla se entabló como una danza. La sangre brotaba a borbotones sobre la tierra. Gritos, rugidos, crujido de huesos. Los combatientes se convertían no en luchadores, sino en bestias. La naturaleza lupina se imponía. Pero todo iba mal. Por cada uno que mataban, salían dos más. «Son más que nosotros», gritó uno de los combatientes, jadeando. «Entonces sed más de lo que sois», rugió Tarín. Y entonces, por primera vez, permitió que aquella fuerza saliera al exterior. Algo dentro de él estalló, y su cuerpo explotó en fuego, pero no llamas. Una furia lupina primordial. Saltó en el aire, se lanzó a través de 3 enemigos, y estos reventaron como marionetas.
Sus ojos se volvieron negros, sus patas más largas, y su rugido provocó un terremoto. No era simplemente un hombre lobo, se había convertido en la encarnación de la manada, y cuando la batalla terminó, se hizo un silencio sepulcral. Todas las criaturas habían sido destruidas. Los cachorros temblaban en los brazos de sus madres. Los ancianos miraban a Tarín ya no como a un joven, sino como a un maldito renacido. Se acercó lentamente al cuerpo de un hermano caído. Había muerto protegiendo a un niño. Tarín se arrodilló, pasó sus garras por la tierra. «Esto es solo el principio», susurró. «Si no rastreamos el origen de esta podredumbre, nos encontrará de nuevo. Pudre desde dentro del mundo, desde dentro de nosotros». La manada guardó silencio, pero todos sabían, mañana ya no volverían a los viejos senderos. Mañana se convertirían en cazadores de aquello que antes solo se escondía en los sueños, de pesadillas que ya no necesitaban el sueño para venir. La manada partió con las primeras sombras del amanecer, aunque el cielo mismo no se aclaraba. Permanecía plomizo, como si la propia naturaleza se hubiera apartado de este mundo. Ninguno de los lobos pronunciaba palabra, por ellos hablaba el silencio, lleno de dolor y expectación. Tarín iba al frente, desnudo de cintura para arriba, cubierto de sangre seca y ceniza. Su respiración era pesada, pero en cada paso se sentía una seguridad que ninguno de los jefes anteriores había tenido. Ya no era simplemente un joven lobo, se había convertido en el símbolo de algo nuevo y aterrador. Tras 3 días de vagar, se toparon con una aldea. Humanos, vivos, escondidos como ratones en las rendijas, casitas de adobe, ventanas tapiadas, cruces de ceniza dibujadas en las puertas. Los lobos no atacaron de inmediato, observaron. Los humanos sentían su presencia. Las mujeres mantenían a los niños más cerca de sí. Los hombres se armaban con hachas oxidadas. Uno de ellos, un anciano cojo con barba blanca, salió a su encuentro. En sus ojos había desesperanza, pero no miedo. ¿Sois vosotros los que habéis venido de los bosques sangrientos?, preguntó con voz ronca. «Somos los que quedamos», respondió Tarín. «¿Dónde están tus cazadores?» «Muertos, arrebatados por la noche, por perros sin ojos y sin carne. Encendimos hogueras, rezamos, pero todo fue en vano. ¿Viste a dónde se llevaron los cuerpos? Abajo, a las minas, antiguas. Las sellamos, pero la tierra vuelve a respirar. Algo desde abajo llama». Tarín dirigió la mirada a los más cercanos. Suspiró. Los hombres lobo comenzaron a gruñir. «Preparaos, bajaremos allí. Ningún humano debe ir con nosotros». «Esta es nuestra tierra», gritó un joven aldeano. «Nosotros también lucharemos». «No», dijo Tarín con voz sorda. «No sobreviviréis, y si morís allí, esa criatura obtendrá vuestras almas y se hará más fuerte». Antes de descender, puso guardias. Dio orden a los cachorros más jóvenes de proteger a los niños. Los humanos obedecieron en silencio, aunque en sus rostros había rabia. Todavía no sabían quién tenían delante. No comprendían que su única esperanza era el monstruo que habitaba en sus propios sueños. Las minas estaban podridas, antiguas. A la madera y la piedra se adhería sangre. Mucosidad goteaba de las paredes. Abajo no había ni un solo sonido, solo la respiración de los propios lobos y un zumbido bajo y titilante, como si el propio aire vibrara de dolor. Al descender al 4.º nivel, oyeron el primer grito. No humano, pero había en él algo familiar, algo vivo. «Es la llamada», susurró Cira. «Atrapa nuestra mente. No escuchéis, no respondáis». Pero era tarde. Uno de los jóvenes, llamado Seir, avanzó, como hechizado. Sus ojos se vidriaron. Pasó junto a todos, paso a paso, hasta que entró en un círculo de luz que caía de una grieta abierta en el suelo. Allí, en el centro, pulsaba un corazón. Enorme, gigantesco. Latía al compás del propio mundo. Seir cayó de rodillas. Comenzó a susurrar algo,
y luego gritó. De su pecho brotó oscuridad, no sangre, no carne, oscuridad, y se formó en una criatura parecida a un lobo, pero sin piel, sin huesos. Estaba hecha de sonido y miedo. «¡Atrás!», rugió Tarín. «No dejéis que toque vuestras sombras». Pero la criatura no se movía por el suelo. Saltaba de la oscuridad a la oscuridad, de una mirada a otra. Saltó sobre uno de los combatientes, se aferró a sus ojos y éste gritó. Quedó ciego y luego comenzó a reír hasta que su rostro estalló como un saco de cuero. Comenzó la lucha, en un espacio cerrado, sin sonido, sin sensación de tiempo. Los lobos aullaban, se enfurecían, morían. Cira se arrancó un colmillo para atravesar la armadura de la sombra. 2 se sacrificaron para cerrar el paso. Pero Tarín estaba en el centro. Se aferró al corazón que seguía latiendo y comenzó a arrancarlo del muro del mundo. «Si muero, huid», gritó. «Pero si sobrevivís, juradlo. Nunca olvidéis que no somos solo lobos. Somos fuego en sus sueños». Arrancó el corazón. La oscuridad chilló. Todo desapareció en una luz cegadora. La cueva se derrumbó. Más tarde, en la superficie, salió de debajo de la tierra solo. Toda su piel estaba quemada. Un ojo se le había derretido. El pelo se le había quemado. Estaba de pie entre los humanos, entre los lobos supervivientes, y nadie sabía quién tenían delante. «¿Tú? ¿Eres tú?», susurró Cira, toda vendada. «No», graznó Tarín. «Soy lo que quedó cuando él murió». «¿Quién era él?». «Yo mismo». Y entonces el cielo volvió a resquebrajarse. La noche volvió a espesarse, pero en su sombra se sentía algo ajeno, desconocido incluso para los lobos. Ninguno de ellos podía decir con exactitud cuándo había comenzado. Un sonido parecido a un susurro, un chirrido al borde del oído, como si el propio cielo intentara pronunciar el nombre de quien se acercaba. Cira fue la primera en notar que alrededor de la aldea se había hecho demasiado silencio. Perros, pájaros, incluso el viento, todo había desaparecido. Y en ese vacío comenzó a filtrarse la oscuridad, pero no como antes, no como carne. Llegaba a través de los sueños. Los humanos no dormían. Rezaban, dibujaban círculos de sal, ofrecían sacrificios. Alguien intentó huir, pero los encontraron más tarde. Los cuerpos estaban vacíos, sin órganos, sin rostros, como si desde dentro alguien les hubiera extirpado la conciencia. Los lobos vigilaban por las noches. No dormían, no respiraban, pero aún así sentían cómo algo se aproximaba. Llegó en la 6ª noche, sin previo aviso, sin ruido. Primero, la aldea se sumió en una oscuridad absoluta, en la que desaparecieron incluso las luces de las antorchas. Luego, uno tras otro, comenzaron a apagarse los gritos, no porque los mataran, sino porque ya no había con qué gritar. Tarín estaba de pie en medio de la plaza, semidesnudo, quemado, mutilado. Sostenía en sus manos una hoja de 2 filos, arrancada de la vieja mina. A su lado estaban los hombres lobo supervivientes, pocos, 10. 5 de ellos cojeaban. Uno no tenía mandíbula inferior, pero ninguno retrocedió. «Está aquí», susurró Cira. El primero, el creador de sombras. Y entonces la tierra se abrió. De debajo de ella surgió una silueta, alta, antinaturalmente alargada. Su rostro estaba vacío, simplemente una máscara lisa de carne negra, y en lugar de ojos, abismos abiertos en los que se veían los rostros de los que habían muerto. No se movía, simplemente miraba. Pero cada lobo sintió como el miedo se agitaba en su interior. «Yo oí hablar de él», susurró uno de los viejos lobos. «En las leyendas, lo llamaban Sarkaal. Fue el primero que se negó a ser humano, pero tampoco se convirtió en lobo. Se convirtió en algo intermedio». La criatura habló sin boca. El sonido llegó directamente a la cabeza. «Habéis desgarrado el corazón del sueño. Habéis perturbado su pulso. Ahora estoy aquí para devolver la oscuridad.
Cada alma será mi carne, cada miedo, mi arma. Tarín dio un paso adelante. Su cuerpo temblaba de dolor, de furia, de la conciencia de que no resistiría. «Vi tu rostro en sueños», dijo. «Nací con tu nombre en mis huesos, pero ahora lo he extirpado. No eres el primero, y no serás el último, pero morirás aquí». «Estás solo», resonó la respuesta. «Ellos no te seguirán. No eres un jefe. Eres una maldición». «Ya no me siguen», graznó Tarín. «Vienen conmigo». Y en ese momento, los hombres lobos se lanzaron hacia adelante, sin previo aviso, sin orden, simplemente como una ola, como la última esperanza. Sarkal levantó las manos y de su cuerpo comenzaron a brotar imágenes de los muertos, rostros distorsionados, jirones de miedo, los gritos de una madre, de un niño muerto, de un amigo que traicionó. Todo lo que temían, él lo convirtió en carne. Ira se abrió paso primero. Su cuerpo estalló en llamas, como una antorcha. Clavó sus garras en la sombra, pero ésta no murió. Se disolvió, pasó a través de ella y se clavó en su pecho. Zira cayó, gritando de dolor, pero no retrocedió. Se aferró a la criatura con los dientes, desgarrando sus entrañas que estaban hechas de voces. Tarín luchaba como un loco. Cada golpe lo asestaba con el recuerdo de los caídos. Su hoja cantaba. No era de metal, sino de maldiciones. Cortaba las sombras, cegaba sus pensamientos, hacía gritar al miedo. En algún momento, la criatura dudó. Se tambaleó. No de dolor, no sentía dolor, sino de incomprensión. No esperaba que su voluntad resistiera. «¿Por qué no tienes miedo?», resonó la pregunta dentro de la cabeza de Tarín. «Porque ya morí, y todo lo que queda es furia». Con esto, clavó la hoja en el centro de la máscara. Hubo una explosión. El universo se curvó. La aldea desapareció en la luz. Y luego se hizo el silencio. Cuando Tarín recobró el sentido, yacía en una colina. A su alrededor había cuerpos, humanos, lobos, ceniza. Solo 2 supervivientes se acercaron a él. Uno de ellos era un niño, de unos 7 años. Sus ojos estaban vacíos. «¿Mataste a un dios?», preguntó. «No», respondió Tarín. «Solo le recordé que incluso los dioses pueden tener miedo». El niño asintió en silencio, y luego señaló al cielo. Allí se abrió una grieta, y de ella manaba luz, pero no una luz ordinaria, no solar. Era una luz en la que se movían siluetas, millones, guerreros, bestias, sueños. «Esto es solo el principio», susurró Zira, acercándose con dificultad. «¿Lo sientes?». Tarín se levantó lentamente. Sus ojos brillaban, las cicatrices pulsaban, los huesos le dolían, pero sonrió. «Sí, lo siento. Vienen, todos. Ahora me necesitan». «Ya no estás solo». Y entonces respondió. «No, ahora soy su líder». La oscuridad ya no se escondía. Se desplegó como una bandera negra sobre todo el continente. Los rumores de la batalla en la aldea, donde un lobo con el rostro quemado mató a una criatura sacada de la peor pesadilla, se extendieron más rápido que el viento. Se susurraban junto a las fogatas, se escribían en las paredes, se gritaban en agonía al borde de la muerte. El nombre de Tarín se convirtió en el pulso del miedo y la esperanza al mismo tiempo. Pero aquellos que oían el susurro a través de las grietas del cielo sabían. Esto era solo el prólogo. La primera de las formas profanadas había caído. Quedaban otras, más fuertes, más antiguas. La manada crecía, no por voluntad de Tarín, sino por el instinto del mundo, por la llamada primordial que despertaba a la bestia en cada uno que alguna vez había sentido injusticia, dolor o traición. Hombres lobos se reunían de todos los rincones. Algunos llegaban voluntariamente, con ceniza en la piel. A otros los encontraban en prisiones, clínicas psiquiátricas, en las ruinas de antiguas ciudades. Cada uno tenía su historia. Todos un mismo objetivo: seguir a aquel que sobrevivió en las minas.
«Tú no nos guías», dijo una vez Drain, un lobo de las montañas heladas del norte, cubierto de antiguas runas. «Tú nos llamas». «Yo no llamo», respondió Tarín. «Sois vosotros los que oís el ruido de mi corazón. Late como un tambor de guerra». Se movieron hacia el sur. Allí, según los supervivientes, del interior mismo de un volcán había salido la segunda forma profanada, Kalattiri, la señora de la podredumbre. Su aliento provocaba la putrefacción en los huesos, su voz, la aversión a uno mismo. Los ejércitos de humanos que intentaron detenerla simplemente desaparecían. No en combate, sino en sí mismos. Se acurrucaban en ovillos, se arrancaban los órganos, se rompían los huesos, y luego la seguían, pudriéndose, descomponiéndose, poseídos. «No estás preparado para ella», advirtió Zira. «Ella no lucha, ella quiebra la voluntad». «Entonces le daré la mía», dijo Tarín con calma. «Que intente digerirla». Llegaron al cráter al quinto día. El aire era denso como mucosidad. Los árboles alrededor estaban retorcidos. Huesos de animales caminaban por sí solos. En el centro del cráter había algo que recordaba a una mujer. Pero eso sería un halago. Su piel era transparente y bajo ella se movían insectos. Su cabello se agitaba como tentáculos y sus ojos estaban vacíos, como dos heridas abiertas. «Soy la madre de la carne», pronunció con una voz que sonaba simultáneamente fuera y dentro. «Yo os di cuerpos, y ahora los reclamaré». Los hombres lobo gruñeron, pero Tarín levantó una mano. «Namber, esta es mi batalla». «¿Solo?», susurró Zira. «Ella no es carne, es la podredumbre de la que provenimos». «Exacto, ella es nuestro error, y yo lo corregiré». Dio un paso hacia el cráter. El aire comenzó a derretirse a su alrededor. La piel de su rostro se agrietó, pero caminaba, y no se detenía. Cuando se acercó lo suficiente, ella lo envolvió con sus tentáculos. Se clavó en su pecho, penetró en su mente. «Muéstrame tus miedos», susurró ella. «Me convertiré en ellos, te desgarraré desde dentro». Y entonces él rió, raucamente, sangrientamente. «Mis miedos ya murieron, yo mismo los maté». Con esa frase se transformó, por primera vez desde aquella mina. Su cuerpo se retorció como la luna en un eclipse. Los huesos se salieron de sus articulaciones, la piel se desgarró, y lo que apareció ya no era un hombre lobo en el sentido habitual. Era algo más grande y más aterrador. Su forma de lobo ahora ardía en llamas, y en cada uno de sus pasos había un aullido de ancestros. Se aferró a la criatura y comenzó la carnicería. Rodaban por la ceniza, desgarraban el espacio, destruían la tierra. Kalattiri le inyectaba podredumbre en las venas, pero Tarín la absorbía, convirtiéndola en fuerza. Mordía su mente. Aullaba tan fuerte que el cielo se agrietaba. Y cuando, finalmente, su carne comenzó a deshacerse, ella gritó: «Tú mismo te convertirás en lo que matas. Nos absorbes, pero te conviertes en nosotros». «Entonces que me convierta en una maldición», graznó él, arrancándole la cabeza. «Si una maldición salva este mundo». La manada lo encontró en el centro del cráter, arrodillado. Su cuerpo estaba distorsionado, sus ojos oscurecidos. Ya no era el mismo, pero los lobos aún así se inclinaron. «Ya no es uno de nosotros», dijo Drain. «Se ha convertido en aquel a quien no se puede matar, en lo que avanza incluso cuando todo se derrumba. Se ha convertido en leyenda», susurró Zira, «y las leyendas no mueren». Del cielo volvió a gotear sangre, no lluvia, sino lágrimas de sueños, y con ellas se acercaba la tercera forma, aquella que se hacía llamar Eriesha, la señora de las ilusiones. No tenía cuerpo, era palabras, miradas, recuerdos. Hacía matar a los más cercanos porque parecían enemigos. Destruía la verdad. Tarín levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos, pero en su interior
pulsaba una nueva voluntad. «Preparaos», dijo. «Ahora la guerra se traslada a las mentes». A través del cielo nocturno se extendía una densa niebla, cubriendo el horizonte como un río de otro mundo, en el que se enamoran las almas olvidadas. Tarín estaba al borde de una ciudad en ruinas, alrededor de la cual ya se espesaba el silencio tras la sangrienta tormenta. Su mirada era fría, y en sus manos sostenía una hoja profanada que hacía tiempo había dejado de ser una simple arma. Se había convertido en el símbolo de una nueva era, una era en la que la frontera entre el hombre y la bestia se desdibujaba definitivamente. «¿Estás seguro de que estamos listos?», preguntó Cira. Su voz temblaba, pero sus ojos no apartaban la vista del enemigo que acechaba en la sombra. «¿Está alguien listo cuando todo está en juego?», respondió Tarín, absorbiendo el horror de la batalla inminente. «Ya hemos pasado por el infierno, ahora es tiempo de entrar en el campo de la mente». La manada se quedó inmóvil y un instante después se sumergieron en un sueño, pero no uno simple. Era un sueño colectivo, donde pensamientos y miedos se tejían en una única tela de pesadilla. Erie-Shah estaba por todas partes. Sus siluetas destellaban en los reflejos, se escondían en el susurro del viento, se urdían en la memoria de cada uno. El primero fue Drain. Su mente se encontró en un abismo, donde la traición y el dolor se transformaron en bestias furiosas que lo perseguían a través de interminables corredores. A su alrededor sonaban voces, familiares pero distorsionadas. Intentaba huir, pero las ilusiones cerraban el círculo, como si Erie-Shah tejiera una telaraña con sus miedos más íntimos. «No puedes escapar», susurraba una voz. «Te convertirás en tu propia sombra». Pero dentro de Drain despertó la bestia. Un instinto profundo y ancestral brotó y se lanzó a través de la ilusión que se hacía a pedazos. Aulló, y el sonido rasgó la oscuridad. Mientras tanto, Cira luchaba contra sus propias visiones. La perseguían imágenes de seres queridos muertos, abriendo heridas que parecían aún vivas. Cada golpe del enemigo era una metáfora de su dolor. Cada paso, una lucha por la luz en el abismo de la desesperación. «Suéltame», gritaba, luchando contra la sombra de su madre, cuya figura refulgía con luz sangrienta. «No te pertenezco. Ya eres parte de mí», respondió la sombra, disolviéndose en humo. Tarín, mientras tanto, se encontraba en un laberinto tejido con sus propios recuerdos. Escenas de la infancia, traiciones, pérdidas. Erie-Shah cambiaba rostros y voces. Lo atraía para que la siguiera, prometiéndole paz y poder. «¿Por qué sigues luchando?», preguntó una voz desde la oscuridad. «Porque de lo contrario desapareceré», respondió él, apretando los puños hasta que su sombra se transformó en un lobo llameante. La manada luchaba no solo contra las ilusiones, sino también contra su propia esencia, contra cada parte de sí misma que Erie-Shah intentaba destruir o subyugar. La sangre fluía tanto en sueños como en la realidad, pues incluso en el mundo de los ensueños, las heridas seguían siendo reales. Cuando la lucha alcanzó su clímax, comenzó la verdadera batalla por la mente de Tarín. Las ilusiones lo absorbieron, como una telaraña gigante que envolvía cada pensamiento. Pero recordó los rostros de sus hermanos y hermanas de la manada, oyó sus voces que lo llamaban a no rendirse. «Estamos juntos», susurró, y la luz dentro de él estalló, rasgando la oscuridad. Erie-Shah gimió, perdiendo el control sobre el mundo de los sueños. Pero no desapareció. Se transformó, adoptando un nuevo cuerpo de sombras y susurros, lista para la siguiente ronda de la guerra. Cuando Tarín abrió los ojos, a su lado estaban los lobos supervivientes, heridos, cansados, pero vivos. «Hemos vencido», dijo uno de ellos, «pero esta batalla es solo la primera. La guerra por las almas apenas comienza», añadió Tarín, recorriendo con la mirada el cielo estrellado, donde a lo lejos parpadeaban las luces de nuevos peligros. «¿Qué sigue?», preguntó Cira.
Seguiremos adelante, porque con nosotros está una fuerza que no se puede quebrar. La manada se alzó en la oscuridad nocturna, lista para nuevas pruebas. Pero en el fondo del alma de cada uno, la comprensión era una. El verdadero enemigo no duerme, solo espera su hora. Y cuando llegue, los lobos deberán estar listos. La noche no traía sosiego. Estaba llena de susurros y movimientos que solo podían notar aquellos que oían la llamada de la sangre y el aullido lupino. La manada, debilitada pero no quebrantada, se reunió de nuevo en las ruinas de un antiguo templo, donde antaño los hombres elevaban sus plegarias al cielo, sin saber que su destino ya estaba sellado. Tarín estaba al frente, sus ojos, ardiendo con un fuego interior, brillaban con determinación. Sabía, la siguiente batalla sería más difícil y más dura, pues ahora el enemigo había adquirido un nuevo cuerpo, y con él, una fuerza que podía destruir la mente y el cuerpo simultáneamente. «Necesitamos aliados», dijo en voz baja, dirigiéndose a Zira y Drain. «No todos en este mundo desean la muerte. Hay quienes aún no han perdido la fe en la luz, quienes están dispuestos a alzarse con nosotros contra el abismo». Zira asintió. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una voluntad inquebrantable. «Conozco a un hombre. Es un cazador de criaturas impuras, pero no uno cualquiera. Sus conocimientos son nuestra fuerza secreta. Vive en la sombra, entre los humanos, y caza a aquellos que van contra la ley de la naturaleza». «Entonces debemos ir a él», decidió Tarín, reuniendo a los guerreros restantes. El camino fue arduo. Atravesaron páramos donde la tierra aún recordaba los gritos de los caídos y bosques donde la oscuridad ocultaba horrores desconocidos. Los encuentros con cazadores y sirvientes de Eriesha fueron crueles y sangrientos. Cada batalla templaba a los lobos, convirtiéndolos de simples hombres lobo en verdaderos guerreros, listos para luchar por su destino. Cuando finalmente alcanzaron el antiguo refugio del cazador, este los recibió no con armas, sino con sorpresa. «Vosotros no parecéis de los que vienen a pedir clemencia», dijo, estudiándolos con fría atención. «Pero no puedo quedarme al margen. Si Eriesha está libre, es el fin para todos nosotros». Se llamaba Marek. Sus ojos eran agudos como cuchillas, y en su alma vivía el frío de la supervivencia. Les contó que llevaba tiempo observando el crecimiento del poder de los hombres lobo, y que algunos de ellos habían perdido el control, convirtiéndose en marionetas de la oscuridad. «Os ayudaré», dijo Marek, «pero recordad, lo que vamos a empezar ahora es una guerra a vida o muerte». La alianza se selló. Juntos comenzaron a desarrollar un plan para penetrar en el mundo de sombras de Eriesha y destruirla desde dentro. Tarín comprendía que les esperaba algo que trastocaría todo lo que sabían sobre sus enemigos y sobre sí mismos. «¿Y si Eriesha no es solo una fuerza de destrucción?», dijo Drain pensativamente, «sino un reflejo de nuestros lados más oscuros. Entonces tendremos que luchar no solo contra ella», respondió Tarín, «sino también contra nosotros mismos». Se acercaba la noche en que convergerían dos mundos, el de los vivos y el de las sombras, y la batalla sería tan cruel que la tierra lloraría sangre y las estrellas temblarían de miedo. El oscuro bosque los recibió con frío y el susurro de ramas muertas, como si la propia naturaleza advirtiera de la catástrofe inminente. La manada, junto con Marek, avanzaba con cautela sobre musgo y podredumbre, adentrándose cada vez más en el corazón de la tierra abandonada, allí donde las fronteras entre el mundo de los vivos y el de las sombras eran tan delgadas como una telaraña. Cada paso resonaba en sus almas, y el miedo interno se paralizaba bajo el peso del presentimiento. «Aquí está la frontera», dijo Marek en voz baja, escudriñando la oscuridad ante ellos. «Si la cruzamos ya no volveremos siendo los mismos». Tarín sintió cómo la piel de sus hombros se tensaba y sus garras se hundían ligeramente en la tierra.
Sus ojos, que se habían vuelto de un amarillo brillante, reflejaban la tenue luz que atravesaba la oscuridad. Sabía que lo que les esperaba no era una simple batalla, era una lucha por la esencia misma de su existencia. La transición fue tortuosa. Las ilusiones de Erie-Shah penetraban su conciencia, convirtiendo los recuerdos más preciados en trampas y engaños. Las voces de seres queridos perdidos los atraían, prometiendo paz y olvido, pero al mismo tiempo se burlaban de su voluntad, intentando quebrantarlos. «¡No cedáis al miedo!», rugió Tarín. «¡Manteneos juntos!». Pero incluso en su unidad, el miedo crecía como una sombra, acechando a cada paso. De repente, de la oscuridad surgió una figura, alta, cubierta de escamas negras y con ojos que ardían con una llama escarlata. «Soy la guardiana de este mundo», dijo con una voz que cortaba el aire. «Y no pasaréis». Era Lurtana, una de las antiguas cazadoras de hombres lobo, que había traicionado a su linaje por el poder de las sombras. Su espada brillaba con una maldición, y su cuerpo se movía con la gracia de un depredador, acostumbrado a matar sin remordimientos. «No hemos venido en son de paz», respondió Tarín. «Hemos venido por la verdad y la libertad». Comenzó una cruel batalla. Las hojas de metal resonaban, las garras se hundían en la carne y los gritos llenaban el bosque de terror. Lurtana era despiadada, pero la manada era fuerte. Marek usaba hábilmente trampas y conocimientos de antiguos cazadores para mantener a raya al enemigo. En el fragor del combate, Cira se lanzó con un grito sobre Lurtana. Sus cuerpos se entrelazaron en una danza mortal. Cada golpe resonaba con eco de dolor. Tarín, mientras tanto, luchaba contra las sombras que se adherían a su alma, intentando arrancarlo de la realidad. «¡No me quebrarás!», gritaba, rompiendo las cadenas de las ilusiones. Pero de repente, la tierra bajo ellos tembló, y de las oscuras entrañas surgió una figura que evocaba un terror ancestral. La propia Erie-Shah, en una forma tejida de pesadillas nocturnas y sueños olvidados. «Sois demasiado débiles», dijo. Su voz penetraba en el cerebro, haciendo que el corazón se encogiera. «Soy vuestro reflejo, y sin mí no sois nada». Tarín reunió todas sus fuerzas en un desesperado envite. Su hoja llameante golpeó directamente el núcleo de la oscuridad, provocando una explosión de luz que ensordeció a todos a su alrededor. Erie-Shah gritó y se disipó en cientos de chispas que se disolvieron en el aire nocturno. Pero la batalla apenas comenzaba. En los ojos de Tarín brilló una nueva sombra, no de miedo, sino de poder. Sabía que para vencer tendría que ir aún más lejos, allí donde la muerte y el miedo serían solo el principio. «Adelante», dijo, hacia el corazón de la oscuridad. El silencio que siguió a la explosión de luz era engañoso. El bosque alrededor parecía contener la respiración, pero los corazones de los lobos latían con alarma, advirtiendo de la tormenta que se avecinaba. Tarín estaba al límite, sintiendo cómo, con cada minuto que pasaba, la oscuridad dentro de él no disminuía, sino que, por el contrario, crecía, entrelazándose con una fuerza que apenas comenzaba a comprender. Era una fuerza no solo de destrucción, sino también de renacimiento, una fuerza que podía cambiar la esencia misma del hombre lobo. «Debemos descubrir la verdad sobre su origen», dijo Marek en voz baja, mirando a sus compañeros. «Si queremos vencer, necesitamos más que solo fuerza y voluntad. Necesitamos la historia, la clave de sus debilidades». Cira, alzando los ojos al cielo, añadió: «Dicen que Erie-Shah no es solo un espíritu de la oscuridad, es la progenie de un antiguo culto que intentó controlar las fuerzas de la naturaleza, pero fue destruido por su propia codicia. Su esencia son los fragmentos de aquellos rituales, rotos y olvidados. Entonces, debemos encontrar la fuente de su poder», dijo Tarín pensativamente. «El lugar donde comenzó el culto.
y destruirlo. El camino los llevó a través de tierras olvidadas, donde la oscuridad se entrelazaba con antiguas ruinas y reliquias malditas. Cada lugar guardaba su propio dolor y muerte, y los lobos se sumergían cada vez más profundamente en el laberinto de antiguos misterios. Pero a medida que se acercaban al centro del culto, sentían que Erie-Shah no solo observaba, sino que preparaba una trampa. Una noche, cuando la luna se escondió tras pesadas nubes, la manada fue atacada. Sombras inusuales, cubiertas de una baba negra y con ojos que brillaban con fuego, surgieron de la oscuridad, rodeándolos. «¡Son engendros del culto!», gritó Marek, apartando a un enemigo que se ocultaba. «¡No dejéis que cierren el círculo!», rugió Tarín, y comenzó una nueva batalla, cruel y sangrienta. Garras y dientes se hundían en la carne, y cada herida escribía con sangre una nueva página de su lucha. En el momento más crítico, cuando las fuerzas de los lobos comenzaron a agotarse, de la sombra apareció un desconocido, alto, con una capa y ojos que brillaban con un fuego frío. Su aparición fue tan repentina que incluso los enemigos retrocedieron, como reconociendo en él un poder superior. «Soy Cairo», dijo, con una voz similar al viento invernal, «y he venido para ayudaros a destruir a Erie-Shah». «¿Por qué deberíamos confiar en ti?», preguntó Tarín, manteniendo su hoja lista. «Porque conozco su debilidad», respondió Cairo, y en sus ojos brilló algo antiguo, casi olvidado. La alianza se selló, pero la tensión entre ellos no disminuyó. Cairo parecía un enigma, lleno de secretos, y los lobos sentían que traería consigo no solo ayuda, sino también nuevas pruebas. Así comenzó el último ascenso, el camino hacia el santuario del culto, donde se decidiría el destino de todo el mundo. Les esperaban traiciones, revelaciones y batallas en las que no solo el cuerpo, sino también el alma, serían sometidos al fuego de las pruebas. Una densa niebla, como si estuviera viva, los envolvió en el momento en que se acercaron al antiguo santuario. Un templo en ruinas que alguna vez sirvió como lugar de sacrificios y rituales oscuros. Las piedras estaban cubiertas de símbolos tallados que temblaban a la luz de la luna, como si estuvieran vivos. En el aire flotaba una oscuridad densa y pesada, y cada inspiración parecía impregnada de miedo y desesperación. Tarín sentía cómo el corazón se le encogía en el pecho, y el instinto animal le decía: aquí se oculta una fuerza capaz de destruir todo ser vivo, pero también comprendía que esta era su única oportunidad para detener a Erie-Shah. «Debemos estar preparados para todo», susurró Marek, revisando sus músculos tensos y apretando firmemente su arco. «Aquí no solo habita la oscuridad, sino también aquellos que fueron maldecidos por el antiguo culto». De repente, de la oscuridad del templo surgieron figuras, criaturas mutiladas, semihumanos, semibestias, sus cuerpos deformados por la magia y el odio. Siseaban y gruñían, listos para la batalla, y la manada se sumergió inmediatamente en el combate. Cada golpe de garras y hojas estaba lleno de desesperación y determinación. En pleno fragor de la batalla, se oyó una voz fría. «¿Creéis que podréis detenerme?». De la sombra salió la propia Erie-Shah. Su aspecto era a la vez hermoso y terrible. Alas oscuras se extendían tras su espalda, y sus ojos ardían con luz roja. Levantó las manos, y del suelo surgió una ola de energía oscura que derribó a los lobos. «Vuestros esfuerzos son en vano», dijo fríamente. «Soy eterna como la misma noche». Tarín apretó los dientes y, reuniendo toda su fuerza, se lanzó hacia adelante. Su cuerpo comenzó a cambiar. Las garras se alargaron, los músculos se llenaron de fuerza, y su voz se volvió más áspera y feroz. Había adoptado completamente la forma de lobo. «¡No te tememos!», gritó, atacándola con una furia desmedida. La batalla fue cruel. Erie-Shah lanzaba hechizos, cambiaba de forma, intentaba quebrar a los lobos desde dentro, despertando sus miedos más oscuros.
Pero los lobos se mantenían unidos. Su vínculo era más fuerte que cualquier magia. En pleno combate, Cairo apareció inesperadamente junto a Tarín. «¡Concéntrate en el santuario!», gritó. «Allí su poder se alimenta de las raíces de este lugar». Tarín comprendió al instante. Para vencer, debía destruir la fuente de poder, el antiguo altar en el centro del templo. Reuniendo sus últimas fuerzas, se abrió paso a través de muros de hechizos y sombras, dirigiéndose hacia el altar. Sus garras brillaban, y cada paso resonaba en el corazón de la oscuridad. «Estamos contigo», se oyó la voz de Zira a su lado. Juntos destruyeron el altar, y la luz explotó, rompiendo las cadenas de la maldición. Erie-Shah huyó de dolor. Su imagen comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en 1000 chispas. Pero en ese momento sucedió algo imprevisto. La tierra tembló, y de las profundidades del templo surgió una nueva amenaza, más aterradora y poderosa que todo a lo que se habían enfrentado los lobos. «Esto es solo el principio», susurró Cairo. «La verdadera batalla aún está por llegar». Las profundidades del templo temblaban, como si la propia tierra se preparara para vomitar un mal ancestral que durante siglos había dormido en la sombra del olvido. De una fisura en el suelo, envuelta en una titilante luz oscura, se alzó una figura, revestida del frío brillo del hueso y la sombra. Antalor, el antiguo señor de los hombres lobo, exiliado de su clan por traición y oscuros menesteres. Sus ojos brillaban con una furia gélida, y su voz, penetrante y cavernosa, resonó por la sala. «¿Osáis destruir el santuario? Habéis traicionado a vuestro linaje y la memoria de vuestros ancestros». Tarín apretó los dientes, sintiendo cómo en su sangre bullía la furia y el miedo al mismo tiempo. Este enemigo no era un simple hombre lobo, era la encarnación de los aspectos más oscuros de su mundo, una fuerza capaz de destruir todo ser vivo y devorar almas. «¡No luchamos por los ancestros!», rugió Tarín. «Luchamos por el futuro, por la libertad de la maldición y el miedo». La batalla estalló con nueva fuerza. Antalor, usando antiguos conocimientos y hechizos, se movía entre formas, pasando de bestia a una sombra gigantesca y luego a algo no humano, que se alimentaba del miedo y la sangre. Los lobos luchaban con todas sus fuerzas, pero cada uno de sus golpes parecía solo una gota en el mar de su poder. «¡No retrocederemos!», gritó Zira, repeliendo un ataque con garras impregnadas de magia de luz. Marek disparaba con su arco, apuntando a los puntos débiles de Antalor, mientras Cairo invocaba espíritus antiguos, envolviendo al enemigo en cadenas de energía pura. «Tarín», gritó Cairo, «usa el poder de tu sangre, que se convierta en espada y escudo». Una energía pulsante llenó el cuerpo de Tarín. Su colmillo brilló y sus ojos resplandecieron más que 1000 soles. Se lanzó al corazón del enemigo con una furia de la que ni él mismo sospechaba ser capaz. Una explosión de poder rasgó el espacio, y Antalor, con un fuerte aullido, retrocedió. Su figura se desvanecía en la oscuridad nocturna, dejando tras de sí solo el eco de un susurro de amenazas. La manada, exhausta y maltrecha, se reunió alrededor de Tarín. «Esto no es el final», dijo, respirando con dificultad. «Pero les hemos demostrado que aún estamos vivos, y no permitiremos que la oscuridad devore nuestro mundo». En ese momento, desde las profundidades del bosque, llegó un sonido parecido al aullido de cientos de bestias. Una nueva prueba ya estaba en el umbral, y con ella, una elección de la que dependía el destino de todos. Un aullido pesado y prolongado llenó el bosque, resonando entre árboles y piedras. No era un simple grito, era una llamada, como si la propia naturaleza intentara advertir de la tormenta que se avecinaba. Tarín y su manada se tensaron, cada músculo preparándose para la batalla, y sus ojos escrutaban la oscuridad en busca de la fuente. «No son simples bestias», susurró Marek, llevándose un dedo a los labios.
es la llamada de viejos enemigos, aquellos que esperaban su hora en la sombra. De la oscuridad surgieron figuras que recordaban a lobos, pero mucho más grandes y aterradoras. Su pelaje estaba cubierto de cicatrices y suciedad, sus ojos ardían con luz roja, y su respiración iba acompañada de un gruñido que sacudía la tierra. Eran los desterrados, hombres lobo repudiados por sus clanes por su crueldad y traición. «Han venido por nosotros», dijo Tarín, apretando los puños, «y no se detendrán hasta destruir a cada uno de nosotros». La batalla estalló instantáneamente. Las garras se hundían en la carne, los dientes arañaban la piel, la sangre salpicaba por doquier, tiñendo la tierra de un color carmesí. Los desterrados no seguían reglas. Sus ataques eran feroces, impredecibles y crueles. No buscaban la victoria, querían una muerte agónica para todos los que se atrevieran a vivir. «No les deis ni una sola oportunidad», rugió Tarín, liderando a los suyos en la batalla. Marek lanzaba flechas con precisión, tratando de alcanzar a los enemigos más peligrosos, mientras Cira, como un torbellino, luchaba en la vanguardia. Sus movimientos eran rápidos y certeros. Cairo invocaba antiguos hechizos, envolviendo a los enemigos en cadenas de luz que quemaban y aprisionaban. Pero cuanto más duraba la batalla, más claro se hacía que los desterrados no estaban solos. De entre los árboles comenzaron a aparecer humanos, cazadores, armados con armas de fuego y trampas, listos para destruir todo ser vivo relacionado con los hombres lobo. «Los humanos han vuelto a la guerra», dijo Marek con amargura. «No nos ven como seres, sino solo como monstruos». «Entonces seremos los monstruos que temen», respondió Tarín. Sus ojos brillaban con el fuego de la guerra. Pronto, la batalla se convirtió en una lucha por la supervivencia en dos frentes, contra los desterrados y los cazadores. La sangre corría como un río, el miedo se mezclaba con la furia, y el bosque se llenaba de los sonidos de carne desgarrada y gemidos de moribundos. «¡Necesitamos unirnos!», gritó Tarín, «o todos pereceremos». Inesperadamente, de las profundidades del bosque, salió el anciano del clan, un poderoso hombre lobo con crin plateada y ojos llenos de sabiduría y dolor. «Soy Jerun», dijo, «y ha llegado el momento de olvidar viejas rencillas. Solo juntos podremos enfrentarnos a la oscuridad que se avecina». Tarín miró a Gerun y asintió. Una nueva alianza significaba nuevas esperanzas, pero también nuevas pruebas. «Entonces, que comience un nuevo capítulo», dijo, preparándose para la siguiente batalla que decidiría el destino de todos. Tarín sintió cómo una nueva fuerza se extendía por su cuerpo, no solo poder físico, sino también una confianza nacida de la unidad. Jerun y los demás ancianos se pusieron hombro con hombro junto a su manada, y juntos formaron un frente que podía resistir cualquier embate. Pero incluso ese poder no garantizaba la victoria, pues el enemigo se hacía más fuerte y la oscuridad lo devoraba todo a su alrededor. «Los enemigos están a nuestras puertas», resonó la voz de Cairo, «y la batalla por nuestro destino pronto comenzará. No podemos retroceder más». La noche cubrió el bosque con su manto negro cuando Tarín y sus aliados se prepararon para la última batalla. Los desterrados y los cazadores, unidos en un solo ejército, avanzaban en oleadas, como una catástrofe imposible de detener. «Hoy no luchamos solo por nosotros», dijo Tarín, «sino por el futuro de todo nuestro mundo». La batalla estalló con una furia sin precedentes. Las garras se hundían en la carne, las flechas rasgaban el aire, y la magia y la furia bestial se fusionaban en un solo impulso. Cada golpe, cada movimiento estaba lleno de esperanza y desesperación al mismo tiempo. «¡No permitáis que destruyan nuestro hogar!», gritaba Jerun, repeliendo otro ataque. En el momento más crítico, cuando las fuerzas comenzaron a agotarse, de la sombra salió ella, Eri-Esha. Su aspecto había cambiado, volviéndose aún más terrible y poderoso.
tejió hilos negros de magia que comenzaron a envolver a lobos y humanos, intentando devorar sus almas. «Este es el fin para todos vosotros», exclamó. Su voz cortaba el aire. Pero Tarín no se rindió. Dio un paso adelante, sus ojos ardían con determinación. «No, esto es solo el comienzo de una nueva era». Reuniendo todas sus fuerzas, se lanzó a la lucha contra Erieshah. Sus garras brillaban y su voz brotaba de lo más profundo de su alma. En ese instante, los aliados encontraron en sí mismos la fuerza para repeler al enemigo. Humanos y lobos, desterrados y ancianos, todos se unieron en un solo impulso. Cuando la luz del amanecer se abrió paso a través de las oscuras nubes, en el campo de batalla, solo quedaban unos pocos. Erieshah había sido derrotada, y el poder de su maldición se había disipado. El mundo, al parecer, respiraba con alivio. Tarín estaba de pie en medio del bosque destruido, consciente de que el precio de la victoria había sido alto, pero por delante esperaba una nueva vida, libre de oscuridad y miedo. «Hemos resistido», dijo en voz baja, «y ahora nuestra historia apenas comienza». Tras la cruel y sangrienta batalla, en la que los hombres lobo lucharon no solo contra el antiguo mal de Erieshah, sino también contra traidores desterrados y cazadores humanos, llegó el anhelado amanecer de una nueva era. El protagonista, Tarín, y su manada, uniéndose a clanes e incluso con antiguos enemigos parciales, lograron destruir la oscura maldición y detener la propagación del caos. Esta historia de hombres lobo no es solo un relato de lucha y supervivencia. Es una saga épica sobre la unidad, la fuerza de la sangre y el espíritu, sobre cómo el miedo y el odio pueden transformarse en un poder capaz de proteger su mundo. Para todos los aficionados al misticismo, el terror y las emocionantes historias sobre hombres lobo, esta narración será una verdadera revelación. Si queréis saber más sobre los misterios de los hombres lobo, ver batallas emocionantes y sentir la tensión y el horror del choque de dos mundos, no os perdáis los próximos episodios en nuestro canal. Suscribíos para estar al tanto de las historias más nuevas sobre hombres lobo, porque las aventuras de Tarín y su manada apenas comienzan.